Hola, buenas noches a todos. Nuevamente estamos con 8 minutos para la transmisión del programa Transformación y Cambio correspondiente a la edición nocturna de los días martes. Los martes son bien dinámicos. En la mañana comenzamos hablando sobre aspectos de la energía Kundalini desde el punto de vista esotérico y desde el punto de vista metafísico el líquido cefalorraquídeo. Estuvimos enseñando muchas cosas lindas, estuvimos compartiendo, mostrando cómo se trabajan tantas cosas lindas. No se pierdan el programa de la mañana, ya está subido a YouTube. Ahora bien, por las noches nos dedicamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la recuperación de tu poder, la recuperación de tu mente, la reconquista de tu valía y de tu grandeza. Esto es maravilloso porque nos permite comprender cómo funcionan las cosas en el interior. Regularmente nuestra mente ha sido enseñada por los aspectos que normalmente nos dominan, nos controlan, entre ellos los hábitos. Todos los hábitos están relacionados con un proceso dopaminérgico y cuando entendemos bien cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro ser, entonces nos damos cuenta de la necesidad de ese requerimiento que debemos tener sobre cómo controlarnos a nosotros mismos y llevar a ese estado de realización nuestra propia vida. Hoy vamos a hablar de eso y tengo muchísimo que compartir, así que vamos a ir a dar nuestra gratitud y vamos a comenzar dándole gracias a la Madre Tierra por sostenernos, porque es parte de nuestro contrato y decimos, cerrando las energías con este mudra, querida Madre Tierra, muchas gracias porque nos permites estar aquí en tu superficie y poder interactuar. Gracias porque nos sirve de mucho ya que podemos conectar en los planos visibles e invisibles. Gracias. Pero más gracias a quien nos creó a ti y a nosotros, a nuestro Padre Micael Todopoderoso. Muchas gracias al Espíritu Creativo y a nuestra Madre Divina en función de hija paradisiaca. Gracias a ti, amado hermano, amado amigo, que me ayudas sosteniendo el programa monetariamente y compartiéndolo y enviándolo a tus contactos. Muchas gracias. Bendigo la vida de todos y comenzamos esta aventura de hoy aprendiendo sobre todo lo bello que podemos hacer recombinando nuestro conocimiento. Y así es ya. Gracias, gracias por estar conmigo desde temprano, por apoyarme y por compartir eh, el programa con otras personas. Vamos a ir de lleno a la enseñanza de hoy y para ello quiero hablarles, bueno, hacer una ayuda a memoria de lo que hablamos la semana pasada. Por ejemplo, la semana pasada, el día martes, estuvimos hablando de que cuando existe un estímulo mayor de dopamina, más difícil le resulta a la persona encontrar la felicidad. Y al contrario de encontrar la felicidad, le provocará una búsqueda constante, una búsqueda continua de placer. Y esto es a diferencia de lo que podría generarte la serotonina. Las realidades destructivo-nocivas siempre nos van a afectar tarde o temprano y cuando lleguen, ¿ya? El salir huyendo de ellas, recurriendo a satisfacciones puntuales, que además se tornan adictivas, eso no será la solución. Mencioné también la semana pasada que la táctica del avestruz, la técnica del avestruz de esconder la cabeza, no ha dado resultados desde el punto de vista evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que enfrentar las cosas, ¿ya? Ahora bien, la tristeza, la tensión interna o estrés, la angustia que vive un individuo, la incertidumbre y el miedo son inevitables y también en muchas ocasiones puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión, al lograr ser recuperados, eh, nosotros tenemos que nos ayuda a crecer como personas, ¿ya?
No existen los tratamientos de carácter instantáneo e infalibles. No existen. ¿Ah? No nos vamos a curar de todo dolor en unos minutos. Eso es falso. Por eso resulta imperativo que las personas comiencen a entender que todo proceso de restauración, todo proceso de transformación y cambio será un proceso, un procedimiento de cambios. No se cambia así de la nada como nos enseñó la tradición. Debemos ser conscientes que nosotros hemos creado las cosas y somos nosotros quienes tenemos que transformarlas. Así que, avanzando con esto, entramos en lo que vamos a ver hoy, por ejemplo. Decíamos para finalizar el martes pasado que lo que de verdad va a producir una cura, ¿ya? Eso requiere de tiempo, pero también en lo psicológico va a requerir de espacio para estar en silencio, el poder detenerse y entender que todo el organismo necesita y requiere reposo para lograr recuperarse. Y esto es imperativo. Ahora bien, cuando nosotros vamos huyendo por la vida de cualquier tipo de malestar, muchas personas huyen de los malestares y de los problemas porque piensan que es una forma de esquivarlos. Pero no, la realidad va a ser siempre dura. El dolor se va a presentar y hay algunos casos que es ineludible. Entonces conviene verlo cara a cara o face to face, como se dice en inglés, y analizarlo para ver qué información nos puede proporcionar. Y este surge, ¿ya? El dolor, también a algo, y es un indicador que nos está avisando. Esto es importante entenderlo. Nos está avisando que algo no está funcionando bien, que algo no tiene la función correcta. Así que si salimos huyendo a toda velocidad de cualquier molestia, de cualquier dolor, incluyendo el psicológico, eh, si intentamos aplacarlo y lo enterramos antes de poder estudiarlos, vamos a volar como a ciegas, caminar como a ciegas y prescindiremos de un mecanismo fisiológico que realmente nos puede proporcionar información esencial sobre el estado de nuestro cuerpo. Ahora bien, hoy quiero hablarles acerca del placer y del dolor, que son dos caras de la misma moneda. Todos vemos que una moneda tiene dos caras. Seguramente ponen un escudo y ponen la figura de alguien. Ahora bien, nosotros hemos llegado a entender que hay una conexión neuronal entre el dolor y el placer, ¿ya? Y podemos ver que esto tiene un importante impacto en nuestra salud física y también en la salud psicológica, porque el organismo está constantemente buscando alcanzar una armonía interior, ¿ya? Y esto se da gracias a sistemas complejos de control y autorregulación. He venido dándole crédito a nuestras funciones en el organismo, a nuestras células y a todo lo que existe, y dándole gracias, ¿no? Y creo que podemos hacerlo ahora mismo. Gracias, querido organismo, porque siempre buscas alcanzar la armonía interior con tus complejos sistemas de control y autorregulación. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas que se controlan y autorregulan? La presión arterial, la temperatura corporal, el balance del pH, la glucosa, el oxígeno, las proteínas o los electrolitos. Y a ese estado de bienestar que logramos con la autorregulación y el control que cada sistema proporciona, a eso le llamamos homeostasis. Homeostasis, pues, es el estado de perfecta salud en un individuo, ¿vale? Ahora bien, si el organismo se encuentra desequilibrado, ¿ya? O si encuentra equilibrio, va a tener intentos de modificación, va a generar resistencia, porque sucede de forma inconsciente y de forma involuntaria por parte de la persona que está viviendo la experiencia, ¿no? Entonces, al alterarse alguna condición dentro de nuestro cuerpo, este va a enviar señales para reaccionar frente al cambio y buscará volver al equilibrio natural, a la homeostasis. Entonces es cuando funciona de forma optimizada. Y para que esto se dé,
hay tres factores que son claves durante el proceso. El primero es el receptor. Ya. El receptor se convierte en ese sensor que percibe los cambios, pero también las modificaciones que se producen en algún parámetro del cuerpo. Por ejemplo, una persona se puso muy enojada, el nivel de cortisol se elevó, eleva el nivel de adrenalina y por ende tendrá que elevar el nivel de glucosa. Eso ya producirá problemas. Liberó más ácido clorhídrico, lo que va a causar daños, produciendo una gastritis u otro tipo de alteraciones, ¿vale? Liberó más bilis, bueno, es una secuencia. Tenemos también que está el centro de control, que puede ser el sistema de la glucosa, por ejemplo, el sistema del sodio, del potasio. Ustedes saben que es importantísimo, esos dos elementos son tan vitales. El potasio y el sodio juegan papeles importantísimos en nuestro bienestar, en nuestra homeostasis. Tenemos también el pH, que se conoce como acidez, aunque pH es la abreviatura del logaritmo inverso de la actividad negativa de los iones de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que el pH se mide de 1 a 14, donde 7 es el neutro y todo lo que está abajo de 7 es ácido y todo lo que está arriba de 7 es alcalino. Eso es muy importante. Una persona que anda amargada, con tantos problemas y anda así, pero que no se le puede ni hablar, esa gente está muy acidificada, su pH está en el suelo. También. Entre más bajo es el número del pH, más ácido es. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, algunos se toman una bebida carbonatada, de cualquier marca de las que terminan en cola. Esa tiene 3 de pH, o sea que es acidísima. Pero nosotros no nos sentimos ácida. Bueno, por todo lo que contiene, por el ácido fosfórico y bueno, algunos edulcorantes, entre otras cosas. Ahora bien, está lo que llamamos el efector o el que realiza esa función. En ese caso es un órgano, como el hígado, ¿va? Que tiene la vesícula biliar para liberar bilis. Puede ser una glándula, como las glándulas suprarrenales, liberando adrenalina, ¿tá? Que genera la reacción contraria a la que recibe o percibe el receptor y de esa forma puede mantener la situación ante el estímulo o el cambio, ¿ya? Entonces el receptor y el efector son antagónicos. Vamos a seguir y nos damos cuenta que ese sistema que acabo de mencionar, que es un sistema de autorregulación, también existe en lo que llamamos la esfera de la dopamina y del placer. Somos seres dados al placer. Nos gustan algunas cosas, otras nos fascinan, pero hay otras que nos encantan. Siempre andamos buscando placer, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo regulamos el exceso de placer? Porque el exceso de placer es dañino, la ausencia también es dañina. ¿Cuál será esa reacción fisiológica que se genera para contrarrestar ese exceso? Y ustedes no me lo van a creer, quizás. Se requiere de el dolor para poder regular el exceso de placer. ¿Ah? Y lo vamos a estudiar entre un ratito. A veces ustedes, no, ¿cómo va a hacer eso? Si yo estoy, tengo una alegría enorme, pero si se desboca el asunto dopaminérgico, se va a requerir de un dolor para poder controlarlo. Recuerden que estamos en un plano dicotómico donde las energías tienen que estar equilibradas. Ni para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá. ¿Vale? Todo tiene que tener un perfecto equilibrio. Y eso es lo que produce la homeostasis, ¿no? Ahora bien, algunas personas no logran entender cómo funciona esto. Ustedes habrán jugado en algún tiempo atrás ese juego que uno tomaba una cuerda, se ponían 3 de un lado y 3 del otro y jalaban. Unos jalaban más, se inclinaba a la derecha, otros jalaban menos, o jalaban más los de la izquierda, se inclinaba a la izquierda y así.
es un juego de poder, y otros que se quedaban al centro midiéndose, ese es el equilibrio. Entonces, no debe de irse tanto ni a un lado ni al otro. Esto es como la ley de ritmo, ¿no? Ahora bien, nosotros debemos que el placer y el dolor están en puntos diferentes. Si hay demasiado placer, tendrá que presentarse mucho dolor para producir el equilibrio. Y si hay mucho dolor, tiene que presentarse placer para equilibrar. Tengámoslo muy claro, vamos a ver si es que eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora bien, si en un momento dado, en un momento determinado, una persona o un grupo de personas sienten un placer tan intenso que libera esa gran cantidad de dopamina, por ejemplo, en una comida. Podría ser un almuerzo, podría ser un desayuno, podría ser una cena, ¿vale? Y hay muchos amigos, hay buena música, la comida está sabrosa, hay bebidas de todas las que quieran los participantes, ¿ya? Entonces, todos esos placeres cuando se combinan hacen que el placer empiece a jalar con más fuerza para su lado. Están inclinando la balanza al placer, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el organismo quiere evitar a toda costa ese desequilibrio. ¿Ya? Que si se va para un lado, tiene que producir más. Eso, por ejemplo, cuando en el mecanismo de autorregulación de la glucosa, ¿no? Una persona se atasca una hamburguesa, papas fritas, 3 refrescos, un helado, un pastel de un pie para el postre y todavía pasó comprando un caramelo y luego, híjole, el nivel de azúcar se va a elevar en la sangre. ¿Qué tiene que hacer el organismo? Producir más insulina para normalizar esos niveles. Es exactamente lo mismo con las emociones. Ahora bien, el organismo va a querer evitar a toda costa que haya desequilibrio. Hay demasiado placer. Hay mucho alcohol, mucha comida, muchas risas, muchas sonrisas, mucha alegría, baile, celebración, híjole, chistes, risas, de todo en esa comida. ¿Ya? Entonces, el organismo comienza a secretar algunas sustancias del dolor en cantidades pequeñas que empiezan a jalar hacia el otro lado. Si aquí está la P jalando para acá con el placer, entonces el organismo trae al dolor y empieza a tirar para su lado, trayendo de regreso el placer al equilibrio. Y eso sucede todo el tiempo. Y permite que haya una centralización. Así que cuando hay más placer, somos más sensibles al dolor. Y el dolor no es un enemigo, sino que surge como un sistema que va a recuperar el equilibrio tras un exceso de placer. Y en todos los casos de la vida va a ser así. Por ejemplo, veámoslo de otra perspectiva. Alguien trabajó demasiado y se cansó mucho. El organismo le va a producir sueño o un estado de relajamiento que lo va a llevar a dormir para poder traer de regreso el equilibrio y recuperar las energías que perdió. Ahora entiendan por qué tenemos 12 horas de luz y tenemos 12 horas de oscuridad. No hay nada que se le haya escapado a nuestro diseñador central. Bendito Micael Todopoderoso. Ahora bien, no todos tenemos o nacemos con esa capacidad de buscar el equilibrio y encontrar. Hay personas que no lo logran y lo padecen muy caro en sus cuerpos físicos. Aquí influyen factores epigenéticos y factores genéticos, pero también falta de entendimiento, flojera porque no se quiere hacer algo para contrarrestar el asunto. ¿Vale? Ahora bien, cuando avanzamos en ese nivel de comprensión de las funciones de nuestro organismo, vamos desarrollando el requerimiento de aprender sobre nociones de fisiología, de medicina
Y aquí también entra otra cosa que es la antropología como un aspecto fundamental. Por eso es que la evolución del terrícola siempre ha estado ligada a evitar el dolor y acercarnos al placer. Aun cuando nuestra fisiología posee ese diseño tan inteligente, posee un sentido, todo eso no se creó al azar. Una mente maestra que corresponde en este caso a la inteligencia amorosa, a la inteligencia creativa, que nos diseñó de tal forma para que todo sea perfecto y encuentre su equilibrio. Todo busca su equilibrio. Todo busca su equilibrio. Y esto es maravilloso. Esto sucede también cuando utilizamos una herramienta que se llama el nivel o el nivelador, que se puede usar con una manguera, o hay unas reglas preciosas que traen una gotita de agua que si tú la haces para acá se inclina, si la haces para acá se inclina al otro lado, pero si la dejas al centro se queda en medio. Es el equilibrio perfecto. Algo está a nivel, se dice, al ras. No está ni abajo ni arriba. Está equilibrado, está recto, está nivelado. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando uno va volando. Debes de mantener tu horizonte equilibrado. No puedes ir volando de lado, ni del otro lado tienes que ir recto. A menos que quieras hacer un banqueo, pues tienes que cambiar de lados. Pero regularmente viajas siempre nivelado, en el equilibrio perfecto. Ahora bien, nosotros sabemos que nuestro organismo posee circuitos muy perfeccionados y todo ha sido diseñado con una finalidad, ¿vale? Por ejemplo, se encuentra placer en actividades, eso lo enseñé hoy también en la mañana, solo que allá lo dirigí sobre la actividad eh, creacional. Por ejemplo, se encuentra placer en las actividades relacionadas con la intimidad de parejas, por ejemplo. Dentro de estas entra la reproducción. Luego, sin ella no podría haber actividades más seres terrícolas. Está la nutrición, está la alimentación, está lo que bebemos y todo lo que sea requerido, ¿ya?, para nuestra supervivencia. Pero irse demasiado al placer reproductivo no le traerá bien a ninguno, ni al planeta, ni al sujeto, ni a los sujetos involucrados. Ignorarla tampoco va a traer ningún efecto bueno. Por eso se requiere el equilibrio. ¿Ok? Ahora bien, el circuito de placer nos ha venido echando la mano, nos ha venido ayudando durante el transcurso de la historia y nos permite hacer eso para sobrevivir en las épocas que llamamos de vacas flacas o las épocas de escasez, ¿ya? Y en esas épocas resultaba difícil conseguir el alimento, porque habían pandemias, habían guerras, habían sequías, etcétera. De hecho, cité vacas flacas porque es un ejemplo claro de una historia bíblica. Ahora bien, durante toda la evolución que el terrícola ha venido experimentando por muchos miles de años, hay una carrera que el individuo corre con el ánimo de reducir el dolor e incrementar el placer. Y hoy en día es que nos damos cuenta que hay tanta inclinación a tener más placer. Pero lo que no nos dicen es que a más placer, el dolor se presentará inevitablemente. ¿Vale? Por eso comprendámoslo. Si nosotros nos dedicamos a una vida licenciosa o no le ponemos coto a nuestra existencia, por ejemplo, con la alimentación desmedida, producto de la ansiedad, estoy siempre comiendo algo y regularmente van a ser carbohidratos, y los carbohidratos son los azúcares.
Los voy a encontrar en el pan o en cualquier tipo de pan. Los voy a encontrar en los azúcares, en cualquier tipo de harina. Ok, entonces quiere decir de que si estoy tentado a todo esto, es porque tengo un desequilibrio. Y todo esto que estoy dándole de gusto a mi cuerpo porque me lo pide la ansiedad, lo tendré que pagar carísimo con dolores. Ahora ustedes entenderán por qué es tan vital el equilibrio. Aquí localmente tienen un refrán que dice, ni tan cerca que te quemes, ni tan lejos que te enfríes. Hablando de una fogata. No te puedes quedar a la par de la fogata porque te quemas, pero tampoco te puedes ir muy lejos porque te vas a enfriar. Entonces tienes que estar en un término donde te produzca confort. Nosotros somos seres muy importantes. Lo que bebemos, lo que comemos, epigenéticamente nos altera. Y en una de estas cátedras de la mañana estuve hablando de la tentación de estar comiendo azúcares, pero también hablé de cómo las empresas cada día le ponen más azúcares a las bebidas, muchas más. Y ahora ustedes se han dado cuenta que no solo basta tenerle azúcares, sino que también hay mucho sodio. Chequen los perfiles nutricionales, chequen los porcentajes. Nunca den nada por sentado. Es si por A, por B, por C, por Y o por lo que sea, tienes que tomarte alguna de esas bebiditas que traen mira tú que son bien acuciosos. Te ponen para 175 ml o 220, 230 ml, porque nunca te dan los 250 de un vaso completos, traen como mínimo 36 gramos de azúcares. Eso equivale a ponerle 5 cucharadas de café, o sea, 5 de las cucharas pequeñas para medir el azúcar, a ese poco de agua. Es como que si yo, digamos, aquí tengo más o menos como 210, 220 ml. Es como que si a eso agarro y le dejo caer 5 cucharadas de azúcar, lo revuelvo y me lo tomo. Obviamente eso va a ir a producir una cantidad de cosas. No, eso no tiene azúcar, por supuesto. Ahora bien, si vas a caer en eso, de que inevitablemente tienes que tomarlo, al nomás tener oportunidad tendrías que ir a tomar agua pura. A veces no, pues es contraproducente. No, pero hay ocasiones en las que uno se ve forzado a algo. Pero al nomás liberarte, venga a tu reino, el doble de agua pura. Tenemos que cuidar nuestro organismo. Huyamos, pero sí huir de los azúcares. Y en esa ocasión lo hablé y le dije, no necesitamos usar azúcares adicionales. Lo que requerimos ya viene en las frutas, en las pastas, en las harinas, como la harina del maíz, por ejemplo. Ahí vienen todos los carbohidratos que necesitamos. O está en la leche también. No hay por qué adicionarle más. Ah, pero qué horrible, que se siente feo. Pues, a los primeros días lo vas a sentir feo. A los 3, 4, 5, 7, 8 días, 12, 15 días, ya no lo quieres. Ya no. Porque somos seres de hábitos. Entonces el proceso dopaminérgico exige que haya más azúcares para poder mantener un gozo, en el caso de aquellos que comen compulsivamente y no se dan cuenta. Me como 3 hamburguesas al día, por ejemplo. Aparte que soy interesado en una cantidad de calorías exagerada, los niveles de azúcar se me van a ir más adelante, más arriba. Pero dejemos ahí tranquila el azúcar un momento. Entendemos que siempre andamos buscando reducir el dolor o mitigarlo. Es por eso que las personas empiezan a comer compulsivamente. Ah,
Me dejó el novio, la novia, el esposo, la esposa, o no me está yendo bien por A, por B, por C, decido comer un montón. Pero esa atacada, esa cantidad de comida enorme que ingerí, me va a pasar una factura. Tengo que aprender que este placer que estoy sintiendo y que me hace olvidar momentáneamente esto, es exactamente igual a lo que le pasa a un alcohólico. Entra en depresión, vuelve a llorar, ¡ay! Se pone, bueno, en México decimos varias palabras para eso, pero voy a utilizar una más culta. Se puso ebrio en totalidad. Cuando le pase el estado de ebriedad, se va a enfrentar a una actividad de resaca horrible. Y luego buscará nuevamente para poder equilibrarla. Acto completamente fuera de serie. Ahora bien, en la actualidad nosotros tenemos, por ejemplo, la medicina. ¿Ya? Y dentro de este concepto de la medicina está todo lo farmacológico, está todo lo de origen químico y toda la tecnología que se ha logrado en gran parte para reducir estos problemas, estos objetivos. Vemos que cada vez, cada día, es más sencillo que una persona esquive el dolor y pueda acceder a actividades o a estímulos placenteros. Muchos recurren a los analgésicos, otros a los opioides, dentro de la farmacología estoy hablando. Ocurren algunas de las drogas de tranquilidad, etcétera. Estoy hablando de drogas legales, porque ya ustedes que todos los medicamentos son drogas, solo que son drogas legales, ¿vale? Y están las ilegales también. Ahora bien, el cerebro de todos nosotros los terrícolas tiene un proceso muy interesante y es que se adapta de una forma progresiva para vivir en ese mundo de sobreabundancia de placeres instantáneos. Nos gusta el placer instantáneo. Y abundan los métodos, medios y sistemas para eso. Entonces el cerebro comienza progresivamente a desarrollar un sistema, una conducta, y luego se convierte en una adicción. Vamos a estudiar eso. Por ejemplo, las redes neuronales del placer y las del dolor están relacionadas de una forma muy íntima. Unas y las otras tienen la función de mantener el equilibrio. No puedes tener ni demasiado dolor ni demasiado placer. Lo ideal es que haya un equilibrio. Y ese equilibrio nos llevará a la homeostasis. Ahora, por ejemplo, nuestro instinto de supervivencia siempre nos explica y trata de que entendamos que es fundamental sentir placer y dolor de forma intensa para poder sobrevivir. Eso de nada, ¿cómo va a hacer eso usted? Yo nunca he querido sentir dolor, al contrario, le huyo. Solo déjame continuar. ¿Ya? Entonces, la intensidad en el placer es mucho más fácil de comprender y a ninguno se nos escapa. Todos queremos momentos lindos, ¿no? De pasión, de esto, de aquello, de euforia. Queremos estar solo celebrando. Entonces, en la misma forma, el dolor tiene que activarse con fuerza, ¿ya? Como por ejemplo, para que seamos capaces de percibir cuando hay peligro y que se desarrolla la necesidad de salir huyendo o de apartarse de un lugar. Entonces, un ejemplo puede ser, si con tu pie pisas algo que te produce dolor, ¿ya? Hay que salir de ahí, pero primero hay que liberar el pie de lo que lo estaba causándole el problema, ¿no? Ese dolor te lleva a buscar una solución. Yo les conté lo que me sucedió hace unos días, ¿no? Y gracias, Padre, a una energía especial que estamos moviendo, estoy pero súper bien. Ahora bien, si una persona va a tomar agua
pero el agua está muy caliente. Tú no puedes beber un agua que venga a 100 grados centígrados, es decir, después de que llegó al punto de ebullición. Eso te quemaría totalmente el agua. Entonces, si alguien por error eh, se pone en la boca un poco de agua muy caliente, entonces los receptores que hay en la lengua y en el área de la garganta van a reaccionar con fuerza total para evitar que eso pase y dañe los tejidos internos. Es por eso que cuando, por ejemplo, caemos que estamos comiendo una comida muy picante, estamos tomando algo muy caliente, lo dejamos y buscamos enfriarlo, ¿ya? Porque hay un sistema que se está encargando de eso. Ahora bien, ¿cómo se activa el dolor? Y es tan sencillo porque cuando la señal aparece, las vías relacionadas con el dolor van a detectar el malestar y en ese momento van a secretar lo que llamamos neurotransmisores para poder reducirlo, mitigarlo o anularlo. Y es lo que hacemos con los analgésicos. Y ya lo mencioné con la MTC también, con las agujitas en algunos puntos específicos de la dermis. Nos duele algo, ya queremos un ibuprofeno, una aspirina, un acetaminofén, un paracetamol, un diclofenaco, un naproxeno, un tramadol, etcétera. Porque queremos neutralizar esa sensación de dolor. A ninguno nos ha gustado el dolor. Pero muchas veces el dolor es el indicador que te va a decir que algo no anda bien. El analgésico va a enmascarar el problema, pero no lo va a solucionar. Entonces hay que ir más al fondo. Ahora bien, todo esto funciona gracias a la existencia de lo que llamamos opioides endógenos. Y esos opioides endógenos, eh, por ejemplo, el caso de las endorfinas, el caso de las encefalinas, en el caso de las dinorfinas, son las que alivian la molestia. Tengo mucho dolor de cabeza, tengo migraña, y pues un migrañol que tiene esto, que tiene aquello, el otro, ok, se lo toman. Y van a sentir algún alivio que se les quitó. Pero lo único que hizo fue bloquear la secuencia de transmisión para no sentirlo. Pero el problema sigue ahí. Y esa migraña puede ser producto de mucho estrés, sobreesfuerzo, mucho cansancio, falta de sueño, desórdenes en la conducta. Ya les digo, muchas personas dicen, ay, es que no logré dormir bien. Ay, es que tengo una migraña muy fuerte, como que si eso les diera una importancia. Lo que eso me indica a mí es que la persona no sabe controlar su organismo. Tan fácil, ¿no? Ahora bien, simultáneamente que se está dando esto que acabo de mencionar, cuando se activa el dolor, el cerebro envía un mensaje al organismo para que se enfrente a la situación o se aleje del peligro. Ahí entra en acción la amígdala, que es la responsable de estar atenta de esto. Si hay que huir o hay que enfrentarse a una situación para secretar las hormonas que se necesitan y producirle al cuerpo el impulso, la fuerza y todo lo que requiera para cualquiera de las dos actividades. Entonces el dolor y el placer, para resumir, nos ayudan a detectar las posibles amenazas, pero también nos ayudan a satisfacer una necesidad. Y ese concepto de placer-dolor, ¿ya? Podemos verlo desde su origen, que se remonta más o menos al siglo XIX, y tenía mucho que ver con la percepción de carácter visual, ¿ya? En alguna ocasión puede que les haya ocurrido a ustedes que al estar observando con intensidad
algo que tiene color verde, por ejemplo, y luego cambias tu vista hacia una pared o superficie que sea de color blanco, empiezas a ver algo parecido a una mancha de color rojo, efecto visual que se está dando. Y este hecho nos lo describió un alemán, que era fisiólogo, y era Ewald Hering. Eso eh, lo mencionó él, lo enunció allá. Pero luego, en los años 70, otros señores, primero fue Richard y luego John, eh, denominaron a esta teoría como el proceso oponente. Y dentro de ese proceso oponente, le llamaron así para poder aplicarla en todos los aspectos de la vida diaria, principalmente a las emociones y a las motivaciones. Una motivación mueve a una emoción. Por ejemplo, una persona viene e ingiere una sustancia, un estupefaciente, ingiere un producto ilícito. Esto le va a ir a provocar sensación de alegría y felicidad, le va a producir euforia y va a ayudarle a desinhibirse, que es uno de los principales efectos, por ejemplo, del alcohol, ¿no? La persona llega a una reunión, llega todo tímido, todo así, y ya después de 2, 3 copas, ya empieza a hablar más, ya empieza a ser más sociable. Y el cerebro tomó ese ejemplo. Por eso dijimos que progresivamente va desarrollando la adicción. Y en el caso de la sustancia ilícita, el consumirla le da a la persona la sensación de alegría, la sensación de felicidad, le produce euforia y lo desinhibe. Se siente más valor, con más valor, se anima a ir a cometer ilícitos y todo lo demás, porque se siente superior. Hablábamos anoche con algunas discípulas y tocábamos este tema, por ejemplo, de las experiencias sobrenaturales, utilizando algunos tipos de estos para elevar supuestamente a la persona, como las sesiones de niños santos, entre otros. Solo estás produciendo una euforia mental, no una conexión energética. Pues que nuestros antepasados así lo hacían. Los antepasados tenían un sistema para conectar. No era un estilo de vida. No, que este fin de semana me voy porque es el fin de semana para ir a probarse. No. Mucho ojo. No confundamos lo que es energético con algo que solo va a desencadenar una experiencia corpórea. ¿Vale? Ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta de que después de ingerir el producto, sea un producto alcohólico o con grado alcohólico o un producto de una sustancia X o Y ilegal, eso va a producir la euforia y va a sentir alegría, felicidad, se va a sentir Superman, se desinhibe. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Después de unos instantes o de algunas horas a posteriori, inmediatamente va a surgir dolor de cabeza, malestar en general, náuseas, vómitos, tristeza o ansiedad. Estoy hablando de un tema central que se trata de recuperar tu mente, recuperar tu personalidad, recuperar tu grandeza. Entonces, eso es en el caso de sustancias como las que acabo de mencionar. Pero ¿qué pasa si una persona come muchísimo en un restaurante de comida rápida y lo pide todo agrandado? Quiero un menú agrandado, significa que trae más papas fritas o papas a la francesa, trae mucha más cosa de
tortas de carne, qué sé yo, el pan es más grande, pero también trae una super bebida. Y esa super bebida viene atascada de azúcar. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Está ahí con su bebida gaseosa, con su comida rápida, en este caso las hamburguesas o cualquier otro. No digo que tengo nada contra la comida. Si tú te comes una y es lo más normal para tu almuerzo, porque no hay otra cosa, qué sé yo, perfecto. No tengo nada en contra de la industria alimenticia. Nada. Solo estoy dando parámetros y hago el disclaimer porque no estoy criticando a ninguna empresa, ni a ninguna marca, ni a ninguna comida. Entonces, está la vida gaseosa de la super hamburguesota o el super panote y las papas fritas o patas a la francesa, el postre lleno de azúcares y después de no mucho tiempo, el individuo tiene un bajón anímico. Dice, lo que pasa es que ahora toda la circulación se vino al abdomen. Parte de eso es cierto. Pero tiene un bajón anímico y probablemente se le va a acompañar con un ardor en el estómago o tendrá una incómoda sensación de saciedad, dice, pesadez estomacal. Ah, mucho. Qué horrible me siento. Me arrepiento de haber comido tanto. Pero qué rico está, pero qué dolor que me tengo ahora. Ahora hay que ir a buscar Pepto-Bismol o cualquier otro antiácido o bicarbonato para buscar equilibrar. Cuando eso se pudo haber evitado decidiendo la ingesta de lo que iba a comer. ¿Ah? Ok, ahora bien, muchas veces las personas serán conscientes de esto y otras pasará desapercibido. Pero si eres observador ante estas circunstancias, te vas a dar cuenta que aquí entra lo que mencioné arriba del proceso oponente. Estamos hablando de ese proceso oponente. Oye esto, el enunciado del proceso oponente dice que cuanto más intenso y puntual sea el placer que experimentes, más rápido y peor será el bajón y el malestar posterior. Y no crean ustedes que uno no comete errores. La semana pasada se graduó mi sobrina y nos participaron para la celebración. Y fuimos a un lugar y había una comida bastante sabrosísima. Y vengo y como más de la cuenta. No tuve problemas intestinales, ni diarreicos, ni de esas, pero la incomodidad del exceso de saciedad. Y dices, híjole, no vuelvo a comer tanto. El efecto oponente. Cuanto más intenso y puntual es el placer, más rápido y peor será el bajón y el malestar posterior. Bueno, vamos pues a tomar bicarbonato para producir un efecto de pH y de nivelación de las cosas a nivel gastrointestinal. Cuando eso se pudo haber evitado. Nosotros tenemos unas hormonas que se llaman las hormonas de la saciedad. Uno no debe, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan la expresión llenarse cuando va a comer. No, es que eso no es un receptáculo que se llena. Funciona inteligentemente. Cuando nosotros venimos y ya hemos comido lo suficiente, se activa el proceso de saciedad. Entonces, enviará esa hormona una señal al cerebro para hacerte sentir saciado, no lleno. Y dentro de ese proceso de saciedad, uno tiene que ser muy consciente de no, suficiente. Y aunque tenga la mitad de la comida ahí, la dejo. Puede estar muy rica, tengo que dejarla. Lo que sucede es que somos
muy dados a saltarnos nuestras propias reglas o las reglas generales. No, hay que seguirle dando. El estómago, ustedes ven la forma que tiene el estómago. Entonces el estómago maneja también un nivel, como un tanque, como esta copa. Aquí la tengo medio vacía. ¿Pero qué pasa si le pongo a echar agua y agua y agua y agua y no me detengo? Se va a rebalsar. Entonces ya no hay espacio aquí que pueda contener más y muchas veces eso es lo que hacemos. Le suministramos mucho más de la capacidad que tiene el estómago dentro del ciclo de la normalidad y por eso enfrentamos tantos problemas porque no hay dónde trabajar. Piensa en el estómago como una olla express. Tiene que ser un trabajo a través de mezclas de ácido clorhídrico, entre otras, para poder darle esa calidad de pasta al alimento. Eso comienza con la salivación, comienza con la masticación, con la creación del bolo digestivo. Luego viene el proceso de deglución. Y luego el proceso de deglución entra al estómago y ahí sufrirá un proceso adicional con ácido clorhídrico, entre otras sustancias, para poder convertirlo en una pasta que luego viene el proceso que se llama vaciado gástrico, donde se pasa toda la comida del estómago hacia el intestino delgado. Bueno, al inicio del intestino delgado. Y luego ya vienen otros procesos después. Pero si no hay donde trabaje, comienza la sensación horrible. Estamos forzando al organismo. Por eso viene el deseo, se activa un proceso emético para producir el vómito. Porque hay que vaciar lo que está ahí. Entonces se dan cuenta que el exceso de placer va a producir exceso de malestar o de dolor. Muy importante entenderlo. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta con este ejemplo de los dos equipos jalando una cuerda, ¿ya? Tenemos que el placer libera dopamina, ¿ya? Entonces, eso activa la P de jalar para un lado donde está el placer. Pero en el interior de la persona, en el interior, en el organismo y la mente, que están buscando el constante equilibrio, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Comienza el dolor y jala para el otro lado. Si el placer estaba jalando para la izquierda, el otro va a jalar para la derecha. Y va a jalar hasta que busque el equilibrio de las fuerzas. Ahora bien, en pocas palabras, el consumo constante de un estupefaciente, de cualquier otra cosa como el tabaco, el alcohol, etcétera, o el consumo constante, oigan esto, de la sustancia dopaminérgica, ¿ya? Va a llevar a que la fuerza de la cuerda se incline hacia el dolor para producir el equilibrio. Y estas son las recaídas. Es lo que yo le llamo que cuando una persona está en la terapia para liberarse de una adicción, por ejemplo, sea esta cual sea, y empiezas a experimentar que le quitas lo que tenía, comienza una pugna de poderes. El placer y el dolor. Entonces aquí hay más dolor porque no hay nada. Entonces el adicto quiere compensarlo trayendo el placer a costa de lo que sea. Por eso un adicto cuando entra en esta crisis, que no es más un proceso neuronal, pierde la vergüenza, pierde el conocimiento, lo pierde todo y se lanza a delinquir si es necesario para poder satisfacer el placer. Entonces, ya sea que el dolor esté jalando más fuerte, el placer buscará compensarlo. O viceversa, si el placer está jalando más fuerte, el dolor va a buscar compensarlo. Son procesos que están allí
y que funcionan muchísimo. Por ejemplo, si un joven o un adulto, porque esto es común en la mayoría, se engancha mucho a la industria del porno, por ejemplo. Las primeras semanas que esté observándolo tendrá un gran aporte de dopamina. Entonces, otra vez, la fuerza del placer está jalando más. Y si en los meses siguientes repite lo mismo, eh, ya no hay más novedad, pero sí sigue activándose la dopamina. Y esto hará que no tenga las mismas sensaciones que al inicio y también terminará con sensaciones de bajón y cierto malestar. Esto estamos hablando de carácter emocional y psicológico. Es decir, cualquier adicción, sea la que sea, puede llegar a controlar tanto. Así que la persona quiere revivir la emoción que sintió con los primeros videos, ¿ya? Porque su sistema le hace recordar que la pasó muy bien. ¿Ven esto? La pasó muy bien. Así que, pero la persona no es capaz de ello y entonces el cerebro le pedirá novedad, exigirá algo más grande, exigirá más inyección de dopamina, eso le llamamos el proceso dopaminérgico, para poder volver a sentir la sensación de placer. Entonces, buscará la persona más formas y de diferentes maneras de ingerir la misma sustancia o intensificarla para que se produzcan los resultados de la primera vez. Cuando una persona vive enganchada o conectada a ese placer dopaminérgico nocivo en una forma crónica, la sensibilidad al dolor se modifica. ¿Ah? Y es en ese momento, oigan esto, es en el momento en el que aparece el estímulo donde los neurotransmisores efectúan su función. Y cuando ha pasado algún espacio de tiempo, surge lo que llamamos la reacción antagónica o la reacción oponente. Y esa relación o reacción antagónica y oponente tiende a prolongarse, aun cuando el estímulo inicial ya no existe, haya desaparecido. Y esto obedece a dos condiciones. La primera es que empieza a reducirse el primer estímulo. Y la segunda, comienza a surgir ese proceso oponente para lograr el equilibrio. Van a decir ustedes, qué complicado está todo esto. Por eso se llama recuperando tu mente, recuperando tu poder, recuperando tu personalidad. ¿Por qué me interesa tanto eso para tu vida? No es que alguien sea que estoy hablándole a una comunidad de adictos. Posiblemente no tenemos adicciones a sustancias ilegales. Pero sí hay adicciones fuertes a la comida, a los azúcares, a las bebidas hiperendulzadas, a los postres, a las pantallas de teléfono o de computador. Adicciones a la murmuración, adictos a la promiscuidad, a la mentira, a la victimización. Y son muchas, ¿no? Entonces, que estos son los que, ay, que aquí sí es un drogadicto, es alguien que tiene una adicción. No, no se necesita una droga para tener adicción. Porque en realidad una droga puede ser cualquier cosa. Ya lo mencioné, un teléfono celular. Las personas tienen el teléfono celular en la mano todo el tiempo. Yo les he comentado que durante el tiempo que fui ministro cristiano trabajé con la doctora Maite de Cuevas, una hipermujer, en el sentido del conocimiento, la ciencia, la sabiduría, etc. Y ella decía, hay muchos hombres, decía ella, que
se pasan sobando a su carro más tiempo que el que soban a su mujer. Oigan eso es una adicción. Ahora puedo decir, hay personas, hay hombres y mujeres que pasan más tiempo scrolleando y que pasándole el dedo a su pareja o acariciando. Porque eso me produce placer. ¡Ah! Este video está bueno. ¡Ah! Pero este está mejor. ¡Ah! La inyección de dopamina. Adictos. Es que si yo no una persona me dijo un día, si yo no miro 50 videos al día, no estoy bien. ¿Cómo está eso? 50 reels continuos. Todo es perfecto y todo es edificante en alguna forma. Pero si te dejas arrastrar por la dopamina que está generando, terminarás siendo un adicto, si no es que ya lo eres. Por eso mucho ojo, mucho oído, mucho entendimiento. ¿Ah? Así que hay muchas formas. Por ejemplo, una persona viene y ustedes se han dado cuenta cómo le han introducido a nuestros jóvenes el alcohol. Antes de ver a alguien con un envase de cerveza, los envases de cerveza realmente son oscuros. Y ya se está tomando cerveza, no. No, ahora muchos refrescos en lata, de muchas formas que vienen, y trae 4% de alcohol. Un gin tonic, una no se bebía, y por todos lados les ponen nombres lindos para atraer a la juventud e inducirla. Entonces viene y se tomó uno y sintió alegría. No, es que hay que tomarse 2 de estos. Volvió a hacer, hay que tomarse 3. No, ahora pasemos mejor a algo más fuerte. Esos no son los puntos de despegue nada más. Entonces, cuando el joven, la señorita, consume eso en una fiesta, en una reunión, en una celebración, se llena de esa sensación de euforia, de alegría, de relajación, se desinhibe, ahora ya baila mejor, ahora cuenta más chistes, ahora hace un montón de payasadas, es más sociable. Pero cuando pasan las horas, la sensación de bajón, el dolor de cabeza y el malestar se presentará. Por eso dice, comienza a disminuir el primer estímulo y luego se da el surgir del proceso oponente para lograr el equilibrio. Se divirtió tanto con la bebida que después tiene que pagarlo con un dolor de cabeza o con un sentirse así todo caído. No hay necesidad de eso. ¿Ya? Y creo que voy a terminar con 2 ejemplos. El de las papas fritas o patatas fritas, le dicen en otros lados, o se le dice simplemente French fries, ¿no? Papas a la francesa. Más que todo aquellas que vienen en bolsa. Ya hay muchas marcas con L, bueno, hay de todo. Abren la bolsita y comienza. Se comió una, se comió otra, y se comió otra, y se comió otra, y se comió otra, y siente placer y no puede dejar de comer hasta que se termina el contenido que viene en la bolsa. Hay una subida y luego habrá una bajada. O lo que sucede con los chicos cuando hacen por primera vez, fuman. Y dicen, eso puede ser placentero. Y en la primera ocasión se combina con tos, con malestar, con mareo, con náuseas. ¿Ya? Y en ese contacto no existe la adicción, pero el proceso oponente no será grande. Entonces, cuando una persona lleva muchos años fumando, por ejemplo, y no puede dejarlo, si un día intenta hacerlo de la noche a la mañana, el proceso oponente será tan fuerte y le va a generar malestares muy, pero muy grandes. Muy grandes. Y podemos seguir con muchos ejemplos. Y a ese caso de adicciones agudas, donde se presenta el proceso oponente, se le considera como
craving. ¿Y qué es el craving? Craving es una palabra en inglés, ¿verdad? Entonces, es el estado donde se define como el deseo imperioso y compulsivo de consumir una sustancia. Y esto va a incluir pensamientos muy intensos que acompañan a esa necesidad de consumir. Entonces vemos que es un factor relevante en el consumo de sustancias de abuso y va acompañado siempre de ansiedad, tristeza, de irritabilidad y malestar en el organismo. Tenemos entonces que el craving también se presenta en el síndrome de la abstinencia. Entonces, que funcionan los dos lados. Cuando alguien para de consumir de golpe alguna sustancia o se encuentra en la fase de desintoxicación. No solo de sustancias ilícitas, sino también de algunos fármacos. Se presentarán estos efectos, ¿ya?, del proceso oponente. Y el craving será el denominador común. Así que cuanto más tiempo una persona ha consumido una sustancia X o Y, más será la duración del proceso del efecto oponente cuando deje de tomarla, ya sea un día, unas horas o una semana. Y esto va a variar según el tiempo que la persona lleva conectado o en la práctica del consumo de esa sustancia. Ahora bien, es por ello que las terapias que se enfocan para dejar una adicción, por ejemplo, pueden ser radicales, como dejarlo de una sola vez, o paulatinas, es decir, con un proceso de reducción y van alternándola con un fármaco que puede ayudar a reducir el deseo de consumir. De hecho, hay muchas sustancias que los psicólogos o los psiquiatras pueden prescribir para el efecto. Pero por supuesto tendrá efectos colaterales. Así que, sí, no sé si se sale de las llamas, muy posiblemente se cae a las brasas. Yo les agradezco porque me han escuchado durante este tiempo. Vamos a ver quiénes me escribieron para poder saludarles. Ya, tengo por aquí a EOS. ¿Cómo estás, querida? Maestro, muy buena noche, saludos cordiales, saludos para ustedes dos. Quisiera saber si es conveniente tomar el bicarbonato con limón en ayunas. Dice, ¿qué tan seguido se puede hacer eso? Eh, lo que tendríamos que ver primero, querida, es cuál es la razón por la que se va a consumir. ¿Ah? Porque bien podríamos utilizar alguna otra sustancia o algún otro sistema de natural también, ¿verdad? Así que si me escribes al privado, podemos resolverlo de forma más efectiva, ¿vale? Y gracias por la confianza. Tenemos a María del Carmen que está viendo el programa. ¿Cómo estás, María del Carmen? Felicitaciones, me acompañaste en la mañana y ahora en la noche también. ¡Qué padre! Muchas gracias por estar presente. Luego nos vamos con María Cecilia. Dice, buenas noches, aquí presente desde Costa Rica. ¿Cómo están las cosas allá en la Suiza centroamericana? Te bendigo, te felicito por la perseverancia que estás teniendo para asistir a los eventos que estamos desarrollando, ¿eh? Gris Díaz, ¿cómo estás, querida? Bienvenida. Jorge Matarrita, bienvenido. Y Brisa Suave Sánchez, bienvenida, Brisa Suave. Qué bueno tenerte en el programa con nosotros. Me encanta que estén presentes. Y luego desde Venezuela, Jacqueline presente, doctor Otto. Dice, gracias por estar aquí. También me acompañaste en la mañana. Qué padre que estén dándole seguimiento al aprendizaje. Luego Alicia en Chile, presente maestro, bendita familia álmica Pronoya. Pronoya también para ti, querida. Y nos vamos a Colombia. Buenas noches, maestro y familia cuántica estelar, con Olga Pineda. Y de Colombia regresamos a Chile con Estelita. Muy buenas noches, querido maestro y presente. Gracias. Buenas noches para ti. Bendigo el bien en cada uno de ustedes acá presente. Ya, eso se trata.
estar presente. Porque cuando nos hacemos presente le estamos diciendo a la vida, aquí está mi presencia. Y luego tenemos a Marcos Galván, dice, buenas tardes, amado Padre y familia, bendigo su vida. Gracias por bendecir nuestras vidas, ya estoy presente. Esa es la palabra clave, presencia, presencia. Cuando estamos presentes, suceden cosas muy, muy importantes. Así que muchas gracias por haber estado conmigo. Les invito a que me acompañen en el próximo programa, que va a ser el día jueves a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y hora de Centroamérica, donde voy a estar enseñando sobre epigenética. Y luego por la noche, en un espacio como este, en este mismo perfil, voy a enseñar sobre conciencia sin dualidad, sobre la unidad. Voy a enseñar sobre mindfulness. ¿Cómo puedes tener tu vista y tu vida en el momento presente para que tu vida sea totalmente diferente? No te lo pierdas por nada. Y a quienes pues, todavía no me acompañan en las mañanas, si les es posible, les invito. 8 de la mañana, solo que no es en este perfil, sino que es en la página. Ustedes, por ejemplo, si todavía no siguen la página de Metafísica Cuántica, pueden ir al inicio del video y ahí dejo los nombres de las páginas. Está una página que se llama Esencia Divina, luego está una página que se llama Metafísica Cuántica Otto. Allí pueden ingresar y le dan me gusta o seguir. Y con ello también van a recibir las notificaciones de la mañana. Estén muy bien. Namaste para cada uno de ustedes. Les amo muchísimo y les deseo toditito lo mejor. Cuídense millones. Gracias por ser y estar. Solo checo si hay algún comentario adicional. No lo tenemos. Les deseo todo lo mejor y un maravilloso y placentero descanso. Recuerden, no coman después de las 9 de la noche. Son las 19:20 en mi reloj. No sé qué hora será allá en tu país. Bueno, en Argentina ya son las 22, en Chile quizá también, en algunos otros lugares. Evita comer después de las 9 de la noche. Cuídate, ámate y haz que tu vida sea diferente. ¿Vale? Nuevamente les dejo todo mi cariño y todo mi amor. Bye bye. Cuídense.